¿Qué tal, amigos de Valora Radio? Bienvenidos a este programa Soldados de Dios. Soy su servidor Jaime Velázquez y les agradezco infinitamente que me estén acompañando el día de hoy. Hoy quise hacer un programa especial, un programa muy acorde a nuestros tiempos, un programa que requiere un poquito de nuestra reflexión. Creo que es muy importante tomar este tema, que es el tema de la evangelización. Cuando empecé esto hace unos 3 años más o menos, fue uno de los primeros temas que toqué, la necesidad de evangelizar, y creo que era importante retomarlo, más que nada porque los acontecimientos no solo en nuestro país, sino en el mundo entero requieren que nosotros volvamos a poner atención especial en este aspecto importante que es la evangelización. Soy su servidor Jaime Velázquez, gracias por estar aquí en el programa Soldados de Dios, a través de la señal de www.valoraradio.org y también transmitiendo a través de la señal de Facebook Live en la página de Valora Radio. Sean ustedes bienvenidos. Hay una gran cantidad de preguntas fundamentales que tenemos que hacernos cuando se habla o se trata el tema de la evangelización. Lo primero es, ¿debemos todavía evangelizar? No corresponde solo a los sacerdotes, a los obispos, a las personas que están inmersas en la iglesia realmente hacer este proceso de evangelización. ¿No les corresponde solo a ellos? ¿Acaso yo tengo alguna obligación especial para con Dios y para con el prójimo de realizar un acto de evangelización? Esas son preguntas fundamentales que tenemos que resolver. Y por eso quise hacer este programa, para dar una pequeña guía de lo que tenemos que hacer nosotros como católicos, como integrantes de este cuerpo místico de Cristo, que somos la iglesia. Pero antes de entrar en tema, también quiero agradecerles infinitamente el hecho de que nos estén dando sus donativos a través de las estrellitas de Facebook. Gracias, de verdad, muchísimas gracias. Con estos donativos podemos mantener esta señal abierta, podemos mantener todo lo que requiere de equipos, infraestructura, señal, todas las personas que trabajan también en Valora Radio. Gracias a sus esfuerzos, gracias a sus donativos podemos llevarlo a cabo. Gracias, de verdad. No nos queda más que agradecer mucho su caridad y pedirles que nos sigan ayudando. Necesitamos de su ayuda y de esta forma ustedes colaboran también con nosotros para poder desarrollar esta gran labor que es llevar la palabra de Dios, que no es otra cosa lo que nos interesa más que llevar la palabra de Dios a todo el mundo. Gracias por ser parte de este gran proyecto llamado Valora Radio. Muchas preguntas surgen alrededor del tema de la evangelización y estas preguntas tienen que ser respondidas de una manera sencilla, de una manera muy franca, que nos permite a nosotros como católicos conocer nuestras obligaciones no solo como fieles que somos de la iglesia, sino también con la gran obligación que tenemos de realizar una evangelización. Evangelizar, para que se entienda, es simplemente llevar la palabra de Dios a los demás, de palabra o con nuestro propio testimonio. Es decir, todo lo que nosotros hemos recibido, poderlo transmitir a los demás, para que ellos también sientan el gozo y la alegría de encontrar a nuestro Señor Dios y verdaderamente llenarse el alma de la alegría del Señor. Eso es lo que tratamos de hacer con las evangelizaciones, con todos estos proyectos que realizamos, con todos estos programas aquí en Valora Radio y en muchas otras estaciones de radio, actividades, misiones, etcétera, que realizamos como católicos no solo en México, sino en todo el mundo. Necesitamos retomar esta acción de la evangelización porque es una de las grandes obligaciones de nosotros como miembros activos de la iglesia. No necesitas saber hablar, no necesitas saber con elocuencia transmitir mensajes, no necesitas saberte la Biblia de memoria. Lo que necesitas es verdaderamente 2 cosas. La primera es un corazón dispuesto a servir al Señor, un corazón abierto no solo a su palabra, sino listo para derramar esta palabra con los demás. Y lo otro, tener una clara convicción. Siempre insistiré en esto. Nuestra fe es una fe racional, una fe razonada, una fe inteligente. Por lo tanto, nuestros argumentos no deben de quedarse solo en el aspecto de la devoción, que es muy bonita las devociones, claro que sí, por supuesto, y hay que vivirlas intensamente, pero también se trata de dar argumentos, de dar palabras que den sentido a las acciones que tenemos. Por eso lo que quise desarrollar este tema con preguntas fundamentales con respecto a la evangelización. Y son preguntas muy sencillas. Cualquiera de nosotros podrá responderlas y en un momento dado podremos hacernos estas propias preguntas y la idea es que tengamos la respuesta. La primera de ellas, ¿por qué debemos nosotros como laicos evangelizar? No le corresponde solo a los obispos, solo al Papa, solo a los sacerdotes, solo a ellos, o a los misioneros, monjes, religiosos, religiosas, no solo a ellos. Yo, como un simple fiel de que voy cada domingo a misa y me siento en una banca, ¿yo también tengo la obligación de evangelizar? La respuesta es sí.
debemos evangelizar. ¿Y por qué debemos de hacerlo? Pues muy sencillo. Primero que nada, porque debemos entender que evangelizar es un deber del cristiano. Y esto lo podemos encontrar en la cita bíblica de Mateo 28, de los versículos 19 y 20. También lo podemos encontrar en la primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 16. Ahí se nos dice con toda claridad que esta es una gran misión que nos ha encomendado el Señor. Ir y evangelizar a todo el mundo, porque ay de mí si no evangelizo, como dijo San Pablo. Recordemos que con nuestro bautismo nosotros recibimos tres grandes, llamémosle derechos, o tres grandes obligaciones, como lo queramos ver. El primero es de ser sacerdotes, lo cual nos permite ofrecer al Señor sacrificios dignos de Él. También nos hizo reyes, que nos permite administrar los bienes dados por Dios. Y por último nos hizo profetas, para poder llevar y anunciar la palabra de Dios a todo el mundo. Estas son las tres grandes obligaciones que nosotros recibimos en cada uno de nuestros bautismos y que lo hemos ratificado con la confirmación de ser sacerdotes, profetas y reyes. Por lo tanto, la acción de evangelizar corresponde a esta labor profética a la cual hemos sido llamados con nuestro bautismo. No debemos avergonzarnos de esto, al contrario, debemos de reconocerlo como una gran misión que el Señor nos ha encomendado. También debemos evangelizar porque es una verdadera alegría. Cuando tú encuentras algo que te enamora, que te llena, que verdaderamente llena todas tus expectativas, quieres comunicarlo a los demás. De verdad quieres anunciarle a todo el mundo, no solo que has encontrado un tesoro para ti, sino que quieres que los demás también lo encuentren. Ese es el gran secreto de la evangelización. Te causa una alegría, la alegría de vivir el evangelio del Señor, de conocerlo y querer comunicarlo. Es una verdadera alegría y lo podemos encontrar en Lucas, capítulo 15, versículos del 8 al 9. También debemos de reconocer que cuando nosotros realizamos esta labor de evangelizar, Dios nos va a recompensar. Tal vez escuche un poco soberbio decirlo de esta manera, ¿no? Decir, voy a merecerme un premio, pero la verdad es que sí. El Señor sabe premiar tus esfuerzos. Él sabe perfectamente todo lo que implica para cada uno de nosotros el salir al mundo y hablar de Dios. Puede significar problemas, puede significar burlas, puede significar una gran cantidad de cosas negativas, pero para nosotros, que hemos encontrado un gran tesoro y que estamos llenos de alegría, el llevar el evangelio a los demás se convierte también en un acto meritorio ante los ojos de Dios. Al final de cuentas lo hacemos ayudado por Él, gracias a la inspiración del Espíritu Santo y gracias a la fuerza que nos da la gracia divina. Pero aún así debemos de reconocer que Dios se pone feliz, por decirlo de alguna manera, con nuestras acciones. Cuando dice, este siervo es fiel, le sacas una sonrisa a Dios. Y eso tiene una recompensa. Esto lo podemos leer en Mateo, capítulo 10, versículo 8, o también lo podemos leer en Lucas, capítulo 14, versículo 14. Ahí podemos ver que el Señor va a recompensar todos y cada uno de tus esfuerzos. El Señor está contento con la labor que podamos realizar cada uno de nosotros cuando logramos atraer un alma al seno de la iglesia. Por eso debemos esforzarnos mucho en realizar esta evangelización. Y por último, porque somos movidos por el amor. Así como se oye. ¿Por qué debo evangelizar? Porque es un acto de amor. Cuando tú verdaderamente amas al prójimo, quieres comunicarle lo mejor para él, quieres darle lo mejor. ¿Y qué cosa mejor que darles a Dios mismo? Dios nos ha permitido que a través de nuestras acciones, nuestras palabras, pueda Él comunicarse hacia los demás. Él puede operar a través de nosotros y nos da esta gran oportunidad de convertirnos en unos verdaderos misioneros de su palabra. Y Él nos acompaña y Él se transmite a través de nuestras palabras, de nuestras acciones, de nuestro testimonio. Esto lo podemos leer en Mateo capítulo 18, versículo 15. Ahí podremos ver entonces que verdaderamente cuando tú amas intensamente te empiezas a preocupar de una manera real y verdadera por la salvación de las almas. Y es ahí cuando entra tu gran labor de ir a evangelizar. Esa gran capacidad que tenemos, con la ayuda de Dios obviamente, de poder transmitir la alegría, los dones y las gracias que Dios nos ha dado a través de su palabra y de su acción redentora. Por eso es que debemos ser unos verdaderos evangelizadores y más ahora en nuestros tiempos que parece más urgente y necesario que venga la acción del Espíritu Santo a través de nuestras propias acciones para poder llenar el mundo de su gracia, de su palabra y de sus acciones que nos permitan verdaderamente vivir desde ahora el reino de Dios. Pero la segunda pregunta es, ¿cómo debemos evangelizar? Porque no se trata solamente de salir a la calle y empezar a hablar como loco de Dios. No.
Hay que hacerlo con un cierto orden, con ciertas intenciones, saber lo que vamos a decir. San Pedro en su primera carta nos dice cómo hacerlo. Eso lo podemos encontrar en la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículos del 15 al 17, donde él nos dice cómo es que debemos llevar esta evangelización, llevar esta palabra de Dios hacia los demás. Primero que nada es que siempre debemos estar dispuestos a defender la verdad, a decir la verdad, a defenderla con nuestras palabras y con nuestras propias convicciones. Segundo, mostrar siempre que nuestra esperanza está puesta en Cristo Jesús y en nadie más. Nosotros no creemos que el Papa nos va a salvar, por ejemplo. No creemos que el Salvador de la parroquia de la esquina nos va a salvar, no. Ni siquiera creemos que María Santísima nos vaya a salvar. Pero sí sabemos que Cristo Señor nos salva. Y esa es la gran esperanza que tenemos. Poder reconocer y decirle al mundo que creemos en Cristo Jesús como el verdadero Salvador del mundo. Y que es ahí donde reside nuestra esperanza. Nadie más, solo en Cristo Jesús. Debemos ser suaves y respetuosos, aunque a veces las condiciones sean difíciles. Y con suaves no me refiero a delicados. No, con suaves no me refiero a faltos de carácter. No, me refiero a no utilizar con dureza las palabras, a no ser groseros, a no ser ofensivos, a no atacar con la verdad del Evangelio, que muchos lo hemos hecho en algunas ocasiones. Simplemente debemos decir la verdad, sin calumnias, sin ofensas, pero sobre todo con humildad, sin soberbia. Porque al final debemos de reconocer que nosotros somos simples servidores de la palabra de Dios. Nosotros no somos dueños de la palabra de Dios. Somos posesión de Él. Por lo tanto, nosotros somos servidores del Señor y es así como debemos de llevar la evangelización al mundo. Sintiéndonos servidores, no dueños de la verdad, y eso nos invita a un profundo acto de humildad. Debemos de hacerlo también con mucha valentía. Sabemos que en este mundo hay una gran cantidad de adversidades que vamos a enfrentar. Lo sabemos. Incluso el Señor en alguna ocasión le dijo a sus apóstoles, vayan y compren una espada. Obviamente no se refería a una espada de verdad, sino que armarse verdaderamente de aquellas cosas que necesitaremos para defender la verdad. Y es el conocimiento, la voluntad, los dones y los carismas del Espíritu Santo. Sabemos que Dios Padre nos recompensará por esta acción, pero hay que saberlo hacer. Porque al final de cuentas, si nosotros, por muy bonito que sea el mensaje que podamos llevar, si lo decimos con soberbia, si lo decimos de una manera fuerte, de una manera ofensiva, pues en lugar de atraer a los otros hacia el Evangelio, los estaremos alejando. Debemos entender que nosotros solo debemos de ir e invitar a los demás a que se acerquen a Dios. Pero esto nos obliga a otras cosas. Si tú quieres verdaderamente el día de mañana convertirte en un verdadero servidor de la palabra, un verdadero servidor de Dios e ir a anunciar el Evangelio a todas las partes donde te lo pidan, es muy sencillo lo que tienes que hacer. Es difícil hacerlo, pero es fácil conocer lo que tenemos que hacer. Depende mucho de tu actitud, depende mucho de tu voluntad, de lo que tú quieras realmente lograr con esto. Para poder hacerlo necesitamos varias cosas. La primera, y muy importante todas ellas, es conocer nuestra fe. ¿Cómo puedes anunciar lo que no conoces? Debemos de conocer en qué creemos y con las palabras y las formas en las cuales lo creemos. Es decir, no podemos creer lo que nosotros queramos. Debemos de saber qué es lo que la Madre Iglesia enseña y cómo lo enseña. Segundo, comprender nuestra fe. Con esto no me refiero a comprender todos los misterios, no, sino comprender el sentido por el cual Dios ha hecho las cosas y comprender el sentido en el cual la Iglesia te expone todas estas verdades de fe. Al final de cuentas, debemos de saber por qué creemos en algo en específico. Comprender nuestra fe, darnos cuenta que esta fe en la cual nosotros creemos tiene un razonamiento detrás de eso. Un razonamiento teológico profundo que hasta ahora se ha acumulado a lo largo de 2000 años gracias a los padres de la Iglesia, gracias a los doctores de la Iglesia y una gran cantidad de teólogos a lo largo de la historia. Nuestra fe tiene un sentido, una razón de fe. Todos y cada uno de nuestros dogmas tiene una explicación que le dan sentido a lo que creemos. Y ese fue el segundo punto. Primero es ¿en qué creo? El segundo sería ¿por qué creo? ¿Por qué lo creo? El tercero sería saber comunicarla. Ninguno de nosotros nacemos sabiendo exponer, sabiendo enseñar, sabiendo hablar de una manera elocuente ante los demás. Lo entendemos, ¿sí? A muchos se nos dificulta el hecho de ponerse frente a alguien y poderle explicar algún misterio de la fe. Muchas veces no encontramos las palabras o las formas de hacerlo. A veces se nos complica demasiado y es lógico. Este conocimiento sobrepasa nuestras capacidades muchas veces.
Pero no hay que desanimarnos. Para eso Dios nos ha dado los grandes dones del Espíritu Santo. ¿Los recuerdan? Ciencia, inteligencia, sabiduría, piedad, temor de Dios, fortaleza y consejo. De esta manera nosotros podemos verdaderamente ir al encuentro del Señor y hablar con los demás porque estamos asistidos por el Espíritu Santo. Debemos aprender a comunicar la fe dentro de nuestras propias capacidades, claro que sí, pero encomendándonos siempre al Espíritu Santo. Y por último, saber dar testimonio. No hay nada más importante de una palabra hablada que una actitud que la respalda. Si tú dices que crees en Dios, si tú dices que crees en la Santa Madre Iglesia, tienes que dar testimonio de ello. No puede ser que tú estés diciendo esto es malo y esto es bueno y hagas todo lo contrario. Tienes que ser congruente en tu fe, dar un verdadero testimonio. Las palabras y los actos son palabras huecas. Nos recuerda que nosotros tenemos que decir lo que hacemos y hacer lo que decimos. Y todo esto iluminado por el Evangelio del Señor. Debemos de dar un buen testimonio de nuestra vida cristiana. No debemos ser como cualquiera que solo habla de la boca para afuera. No. Sabemos que todos somos pecadores, lo sabemos, todos cometemos errores, todos habremos dado algún mal testimonio en nuestra vida, lo sé, somos demasiado frágiles en nuestra voluntad a causa del pecado original, tenemos la naturaleza rota, lo sabemos, pero eso no significa que tú no puedas levantarte, despertar el siguiente día y reconocer los errores que has cometido para no volverlos a cometer. Es lo que nosotros le llamamos el propósito de enmienda. Todo lo malo que he hecho, trataré de no volverlo a hacer. Y eso nos permite poco a poco, día con día, esfuerzo tras esfuerzo, irnos perfeccionando en la palabra del Señor. Jamás seremos perfectos, por lo menos no en esta vida. Pero, aún así, nuestra capacidad de comunicar la perfección de Dios debe quedar intacta. La palabra de Dios no queda doblada o destruida por nuestras malas acciones, pero muchas personas sí pueden negar incluso la palabra de Dios porque nosotros no damos testimonio de ello. Debemos entenderlo. Nosotros debemos ser unos verdaderos vehículos de la palabra de Dios con las palabras y con las acciones, aunque sabemos que en ocasiones nos podremos equivocar, pero para eso tenemos los sacramentos y sobre todo reconocer esto, que somos frágiles, pero aún dentro de esta fragilidad podemos ir al encuentro del Señor, retomar fuerzas y volver a iniciar nuestra batalla para seguir llevando la palabra de Dios hacia los demás. Pero ahora la pregunta, ¿es verdaderamente necesario que yo salga a evangelizar? ¿No es más fácil decirle al prójimo, oye, pues métete a internet, le picas a tal página y ahí encuentras toda la información que necesitas? ¿Se vale eso? Pues claro que no. Si no podemos quedarnos limitados con simplemente transmitir información, no. Esa es la gran diferencia con evangelizar. Evangelizar implica algo mucho más profundo que solo dar información al otro. ¿Puede iniciar como un proceso informativo? Claro que sí. Cuando alguien viene y nos pregunta, oye, ¿por qué crees en esto? Ah, por esto, por esto y por esto. ¿O por qué están haciendo las procesiones así? Por esto, por esto y por esto. Podemos dar mucha información, claro. Obviamente se requiere de la información, pero el evangelizar no se limita a informar a los demás, sino de verdaderamente comunicarte tú mismo en la gracia del Señor y sobre todo mostrar la alegría del evangelio. Eres tú quien se comparte y al compartirte tú a través del lenguaje y a través de tus acciones en tu testimonio, es Dios quien también participa de ese acto de compartirse hacia los demás. Por eso la evangelización va mucho más allá de simplemente dar datos, sino de verdaderamente mostrar a los demás lo que Dios ha hecho en nuestras propias vidas. Y es ahí donde entra la alegría, la esperanza, el amor, pero sobre todo la fe, esa fortaleza interna que tenemos de decirle, Señor, creo en ti, Señor. Eso es lo que verdaderamente tenemos que comunicar, ¿sí? Y por eso también, hoy es más que nunca necesaria la evangelización. Tenemos un mundo verdaderamente distorsionado a los planes de Dios. Un mundo grotesco, un mundo que alaba la cultura de la muerte, un mundo que invoca incesantemente la destrucción de lo divino, erradicar lo divino de nuestras vidas. Por eso es que digo que hoy más que nunca es verdaderamente urgente que retomemos nuestras acciones evangelizadoras en toda la iglesia. Hay una gran cantidad de factores que promueven esto. Por ejemplo, un claro avance del ateísmo, mucho de ello auspiciado por falsos científicos
que se han hecho muy populares a lo largo de estos últimos años y que gracias a las redes sociales y a los medios de comunicación se han hecho famosos en su ateísmo. Y las personas les alaban por su ateísmo, no porque hayan contribuido verdaderamente a la ciencia. Y hay varios que conozco por ahí, que todo el mundo los alaba como grandes científicos, pero al final de cuentas nunca aportaron nada a la ciencia y lo único que aportaron fue una destrucción de la fe en muchas personas. Créanmelo, los más grandes científicos de la historia han sido creyentes. Los más grandes. Vaya, hasta el mismo científico que propuso la teoría del Big Bang era un sacerdote católico. Es decir, los verdaderamente científicos son aquellos que logran compaginar dentro de su conocimiento la ciencia y la ciencia de Dios. Porque al final de cuentas ambas tienen sobre un mismo origen y es Dios. Dios creó las cosas. La ciencia lo único que determina es cómo le hizo Dios o cómo le hace Dios para darle orden a todo eso. Eso es lo que responde la ciencia. Pero la ciencia jamás responde el quién ni el por qué. Eso solo responde el amor de Dios. Y para eso necesitas otra ciencia, la ciencia de Dios, el conocer a Dios, la teología, la liturgia, verdaderamente amar a Dios. Por eso es que digo que es urgente, porque vivimos en un mundo inmerso con un ateísmo galopante, una gran cantidad de esfuerzos que se realizan en muchos grupos para que tú y tus seres queridos caigan en la incredulidad. ¿Les conviene que no creamos en Dios? Claro, porque nos convertimos en seres fácilmente manipulables. Segundo, hay un gran avance de la maldad. Lo vemos, asesinatos, violaciones, drogadicción, robos, secuestros, divorcios, aborto, eutanasia, abandono de niños, matrimonios verdaderamente destruidos con todo esto. ¿Qué es lo que está pasando? Hay un gran avance de la maldad. Hemos perdido la capacidad de verdaderamente amar y sobre todo hemos perdido la capacidad de asombrarnos ante las maravillas de Dios. Por otro lado, entra en la cuestión de las conciencias el relativismo. Esa idea tan absurda que te hace creer que tú eres capaz de crear tu propia verdad. Eso es falso totalmente. Tú no puedes crear tu propia verdad. Puedo entender que cada uno de nosotros podamos tener diferentes percepciones de la verdad en algún momento determinado, pero eso no significa que existan muchas verdades. No, existe solo una. Se llama Cristo. Se llama Cristo Jesús. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que considerar es reconocer esa verdad, ir tras ella y defenderla con todos los medios que sean necesarios. Desafortunadamente el mundo dice que no, que eres tú el creador de tu propia verdad, que no importa lo que la realidad diga, tú puedes crear y distorsionar la verdad a tu conveniencia. Por ejemplo, ahí está la ideología de género. No importa, para la ideología de género obviamente, no importa si yo soy hombre o soy mujer, y te dicen que tú puedes ser lo que tú quieras. Falso, es mentira, es absurdo. Yo soy hombre y siempre seré hombre, punto. Jamás voy a poder ser otra cosa. ¿Por qué? Porque esto es lo que soy. Es mi realidad. Por lo tanto, la verdad lo que me dice es que soy hombre, por lo tanto tengo que actuar en consecuencia. Y no al revés. Nunca las ideologías que busquen distorsionar la verdad y lo que es real y verdadero serán fundamentadas en algo divino. Son fundamentadas en la verdadera perversión humana y no tenemos bajo ninguna circunstancia por qué tolerarlas. Recuerden esto, la tolerancia aplica solo a las personas, no a las ideas. Yo no estoy obligado bajo ninguna circunstancia a tolerar alguna idea o alguna frase que atente contra la verdad. No tengo ninguna obligación de tolerarla. Así como lo oyen, nosotros somos intolerantes a la mentira, a la falsedad y al engaño. Porque todo eso viene de Satanás. Así de sencillo. Por lo tanto, que no te dé miedo ser intolerante ante aquello que no debemos de tolerar. Aquello que atenta contra la verdad misma, y eso es el relativismo. Que tú puedas crear tu propia verdad. Falso totalmente. También vivimos tiempos exagerados de inmoralidad, hedonismo, de lujuria. Impresionante. Debemos de retomar nuestra fuerza interna, nuestra capacidad de verdaderamente valorarnos y reconocer la dignidad humana. Y darnos cuenta que no somos solo un montón de nervios o solo carne lista para recibir sensaciones placenteras. Debemos ordenar el amor hacia los fines de Dios. Y dentro de ese ordenamiento podemos disfrutar de todos los placeres del mundo. Claro que sí.
pero de una manera ordenada, dentro de los debidos sacramentos dados por Dios. No debemos permitir que nuestros hijos sean sexualizados desde edades muy tempranas. Ellos descubrirán su sexualidad en el momento adecuado y en el momento correcto, cuando su propia evolución natural de sus cuerpos se los exija, pero no antes, y sobre todo no destruir la inocencia de los niños. Debemos erradicar bajo toda circunstancia esta inmoralidad que atenta sobre todo a los más jóvenes, y sobre todo también a través de las redes sociales. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y por último, porque vivimos en un mundo que alaba y protege lo grotesco, así como lo oyen. Lo podemos ver en las bandas de rock, lo podemos ver en una gran cantidad de espectáculos, lo podemos ver en una gran cantidad de películas. Los personajes más famosos son aquellos que son más grotescos, más violentos, que causan mayor daño. Vivimos en un mundo donde alabamos aquello que es feo, aquello que destruye lo que es la dignidad de las personas. Eso es el vivir en un mundo de lo grotesco. Debemos erradicarlo, no debemos permitirlo. Debemos retomar, la verdadera admiración a la belleza, al pudor, a la virtud, y no a todo lo contrario, a la maldad, a la lujuria y a lo grotesco. Debemos, desde este mundo, contribuir con nuestros propios esfuerzos a la construcción del reino de Dios. Claro que sí. Sabemos perfectamente que eso se va a lograr hasta que nuestro Señor regrese. Lo sabemos. Pero eso no significa que no podamos irlo construyendo desde ahorita. Darle a los demás una probadita de cielo para que digan, yo quiero de esto. Yo quiero esta salvación. Yo quiero estar con este Dios que me ofrece desde ahorita una probadita de cielo. Eso es lo que se llama construir el reino de Dios desde ahorita. Será imperfecto, será incompleto, lo sabemos. Pero eso no significa que no podamos de alguna manera avanzar en la construcción del reino de Dios. Simplemente recordemos a los primeros cristianos. ¿Cómo los reconocían? Por el amor que se tenían. Ellos verdaderamente iniciaron en esas pequeñas comunidades cristianas de los primeros años, empezaron a ser construidas fundamentadas en el amor. Y la gente se admiraba de ellos. ¡Wow! Mira cómo se aman. Eso es construir el reino de Dios. Y estamos obligados a hacerlo ya, desde ahorita, con una gran intensidad, con una gran fuerza. Y sobre todo porque debemos de recordar que la palabra de Dios es eterna. No pasa, no caduca. Lo que nuestro Señor Jesucristo dijo hace 2000 años aplica perfectamente el día de hoy. No es una idea que ha caducado por el tiempo. Al contrario, conforme avanza el tiempo se hace más urgente, más necesaria y más actual. Chesterton lo decía. Cuando yo me entré a la Iglesia Católica me di cuenta de su antigüedad, pero también me di cuenta de su gran juventud. Porque todo lo que la Iglesia enseña aplica perfectamente a mis tiempos, a las modas actuales, porque es joven en sentido de que nunca se hace vieja. Podrá ser antigua, pero no vieja. Siempre es joven, siempre es actual. Y eso impresionó mucho a Chesterton, cuando él se dio cuenta de las maravillas de las verdades que enseñaba la Iglesia, que no las enseñaba por sí mismas, las enseñaba porque era la palabra de Dios. Por eso debemos de recordar que las palabras de Dios jamás pasarán. Esto lo podemos leer en el capítulo 24, versículo 35 del Evangelio según San Mateo. Tenemos otro gran problema. Y es un problema real, y hay que tomarlo con una gran seriedad todos y cada uno de nosotros. Y es el avance del sectarismo. En lo personal no me gusta hablar mal de las sectas. No lo hago con esa intención. Pero sí debo de decir las cosas como son. La verdad me obliga. Día con día surgen miles y miles de sectas en todo el mundo. Cada una diferente a la otra. Cada una con innovaciones y novedades que no aplican verdaderamente a lo que fue la palabra de Dios. Y el problema de estas sectas que surgen y que invaden el mundo cristiano no están más que provocando una gran perdición de almas. Sí, así como lo oyeron. Estar en las sectas es para la perdición de las almas. No lo dije yo, lo dijo un papa en el siglo XIX. Por eso es que nosotros debemos de tomar con mucha seriedad el hecho de que están surgiendo secta tras secta en todo el mundo cristiano y que estas sectas se están llenando de adeptos. ¿De dónde salen estas personas? La gran mayoría salen de la Iglesia Católica. ¿Por qué? Y perdón que lo diga, pero hay que decirlo. Por ignorantes, porque nunca conocieron su fe. Por indiferentes, porque nunca estuvieron dispuestos a verdaderamente convertirse en servidores de la palabra. Que no te pase a ti. Lo decía claramente el padre Jorge Loring. ¿Sí? El católico que es ignorante, el día de mañana será un protestante. Y debemos evitarlo.
Debemos combatir este surgimiento excesivo de sectas a través de la fuerza de la verdad misma, demostrando que nuestra iglesia es aquella que verdaderamente les ofrece los canales de la salvación, los sacramentos instituidos por Dios para que logren el día de mañana alcanzar su salvación. Eso implica entonces una defensa íntegra y completa de toda la revelación cristiana, de toda la doctrina cristiana, no solo de partecitas, sino de toda. Nos obligamos a conocerla y a defenderla toda. Y obviamente que este acto de defender la fe no es algo nuevo, no creo que es algo reciente que tiene que nacer a causa del sectarismo, no. La verdad es que ha estado en la iglesia desde sus primeros pasos. Podemos recordar, por ejemplo, a los padres de la iglesia, los concilios, los sínodos locales, los doctores de la iglesia. Es decir, a lo largo de toda la historia de nuestra iglesia podremos encontrar una gran cantidad de esfuerzos de la iglesia por contrarrestar el avance de las herejías, de las apostasías y sobre todo del paganismo. Paganismo que ha regresado hoy en día, fuertemente. Lo vimos, por ejemplo, con la toma de posesión del presidente de México, cómo hizo verdaderamente un acto sacrílego por completo ahí en el Zócalo de la Ciudad de México. Sabrá Dios qué hizo, sabrá Dios a quién consagró el país con esos actos. Paganismo total. Consagró el país al paganismo. Algo inconcebible para nosotros los católicos. Inconcebible. No podemos por qué tolerarlo ni por qué permitirlo. ¿Sí? O sea, aparte que fue un acto ilegal. Recordamos que este es un país laico, para bien o para mal, y ahí se rompió con eso. Fue un acto ilegal completamente lo que se hizo ahí, y aparte fue sacrílego. ¿Sí? Sabemos que la iglesia lo ha hecho a lo largo de toda su historia, ha defendido la verdad. Lo vimos en el concilio de Nicea, contra el arrianismo, donde el mismísimo San Nicolás de Bari le remetió una bofetada a Arrio por decir una gran cantidad de herejías en contra de nuestro Señor Jesucristo. Que no es la forma, pero bueno. También podemos ver, por ejemplo, los grandes esfuerzos de San Agustín contra los donatistas o contra los pelagianos. Grandes herejías que surgieron en la antigüedad. Pero los días actuales, todas estas herejías han retornado, han regresado, se han adueñado del sectarismo, o mejor dicho, el sectarismo se ha adueñado de toda esta gran cantidad de herejías que surgieron a lo largo de toda la historia de la iglesia y las han adoptado como doctrinas propias. Todas y cada una de las herejías antiguas que fueron debidamente refutadas y destruidas en su momento han renacido con las sectas. Unos creen una cosa, otros creen otra, otros creen cosas medio revueltas, otros dicen que sí, otros dicen que no. Es un verdadero relajo. Por lo tanto, es donde cuando alguien entra a las sectas, verdaderamente pierde la salvación, porque se ve inmerso en una gran cantidad de falsedades, de mentiras, de herejías. Por eso es que urge una nueva apologética. Una apologética que no sea de martillo, ¿sí? Una apologética que no sea de hoguera, sino una verdadera apologética razonada, que verdaderamente integre argumentos reales, pero también testimoniada a través de la fe, donde nosotros como católicos verdaderamente debemos de demostrar que lo que creemos, lo hacemos, y que verdaderamente tenemos esa intención de comunicar a Dios, comunicarlo verdaderamente y vencer estos grandes enemigos, la ignorancia, la indiferencia, el sectarismo y el relativismo. Son los grandes enemigos que tenemos que combatir a fuerza de la verdad, a fuerza de hacer el bien. Eso es lo que tenemos que hacer como evangelizadores. Por eso es urgente que lo hagamos. ¿Qué actitud debo de tomar yo si quiero salir a evangelizar? ¿Ok? Me pongo a estudiar, conozco mi fe, comprendo mi fe, realizo una gran cantidad de esfuerzos para estar al tanto de todo lo que sucede en mi iglesia, los argumentos, los libros. Perfecto, estoy listo. ¿Qué sigue? Tu actitud. ¿Qué actitud debo de tomar yo como persona que quiere el día de mañana salir al mundo a evangelizar? ¿Cómo lo debo de hacer? Punto número 1, a través de la oración. Necesitas orar, necesitas ser una persona de oración, porque de esa manera te pones no solo en la presencia del Padre, sino que pides la gracia del Hijo y recibes los dones del Espíritu Santo. Es colocarte inmerso en la mismísima Trinidad para que desde ahí puedas encontrar las palabras y las acciones que necesitas hacer para verdaderamente llevar y comunicar a Dios. Sin oración con Dios, sin comunicación con Dios, no recibes todas esas fuerzas, todas esas capacidades que solo Dios puede proveer para que tú puedas salir el día de mañana a afrontar los retos de la evangelización. Podremos ser muy inteligentes, claro que sí, pero sin la inteligencia, la ciencia, la sabiduría de Dios, nada podremos hacer. Necesitamos orar.
Obviamente necesitamos estudiar, conocer a Dios, conocer quién es Dios para poder comunicarlo. Cuando tú te enamoras de alguien, pues quieres conocerlo de todos los aspectos, ¿no? Imagínense cuando andaban de novios. Le preguntaban a su novia qué le gustaba, cuál es su color favorito, qué película le gusta el chocolate, le gusta el café, etcétera, etcétera. Quieres conocer a esa persona, verdaderamente quieres apropiarte de esa persona en el conocimiento. Lo mismo tenemos que hacer con Dios. Tenemos que estudiar, conocer nuestra fe. No podemos salir a la calle y hablar desde nuestros sentimientos nada más. Tenemos que hablar con argumentos, verdaderamente darle un soporte firme a lo que exponemos ante los demás. Eso requiere también de mucha humildad. Ya lo había dicho, pero lo hay que retomarlo. Necesitamos ser humildes. Y les voy a poner un ejemplo. Nuestro Señor Jesucristo se enfrentó a los fariseos. ¿Recuerdan? A lo largo de los evangelios podemos encontrar confrontaciones con los fariseos, con los doctores de la ley. ¿Qué pasaba con ellos? Ellos eran verdaderamente inteligentes. Ellos conocían las escrituras, conocían la ley de Dios, eran los escribas, los doctores de la ley, los sacerdotes, incluso los sumos sacerdotes del templo confrontaron a Jesús. Pero ¿cuál era el problema con ellos? Sabían mucho, sí, pero eran soberbios. No tenían la humildad necesaria para acudir al encuentro de los demás y anunciarles la palabra de Dios. Por eso es que no pudieron jamás ir al encuentro de Cristo aunque lo tuvieran enfrente de Él. ¿Por qué? Porque el corazón estaba cerrado y su mente estaba completamente cerrada y sellada. Confiaban en sí mismos, no confiaban en Dios. Confiaban en su legalismo, no en el don divino. Ese era el problema con los fariseos. Y hoy existimos muchos fariseos que creemos que por saber mucho de Dios ya sabemos evangelizar. No, necesitamos ser humildes, verdaderamente un corazón dedicado al Señor. Porque cuando defendemos la verdad no nos defendemos a nosotros. Estamos defendiendo la verdad de Dios. Estamos hablando en nombre de Dios, no en nombre propio. ¿Sí? Cometería un grave error si yo vengo aquí a hablarles de mí mismo. No. Yo quiero hablarles de Dios. Y no porque yo sepa mucho de Dios, sino porque yo comprendo que esa es mi función. Esta es mi gran misión, llevar y evangelizar, llevar la palabra de Dios a los demás. Y quiero hacerla y trato de estudiar y trato de esforzarme día con hacerlo. Y los invito a que ustedes también lo hagan. ¿Sí? Recordemos que nosotros lo que estamos defendiendo con nuestras acciones y nuestras palabras es la revelación divina, la verdad dada por Dios. Debemos dejarnos poseer por el Espíritu Santo, dejarlo que Él trabaje, ¿sí? No ser soberbios, dejar que Él trabaje en nosotros. Debemos reconocernos como simples instrumentos del Señor, no como dueños de Dios, no, somos instrumentos del Señor. Y por último, debemos de tener paciencia. Recordemos esto, no eres tú el que va a convertir a alguien al Evangelio, no eres tú el que va a convertir a alguien de alguna secta al catolicismo, no eres tú. Tú solo eres un instrumento que Dios utiliza para llevar la palabra, para llevar todas estas verdades hacia los demás. Pero al final de cuentas es el Espíritu Santo el que actúa. Hay que dejarlo trabajar, ponerte tú en ocasión de dejar trabajar al Espíritu. ¿Sí? Recordemos, hay que ser pacientes. Nadie se convierte en un instante. No, hay que darles tiempo que ellos razonen, que reciban la palabra, la mediten y que verdaderamente se dé la transformación en el corazón. Dejemos al Espíritu Santo actuar. No seamos desesperados por querer conseguir de un día para otro que una persona nos dé el fiat y que se vaya inmediatamente a una iglesia católica a confesarse o a bautizarse. Calma. Dejemos que el Espíritu Santo actúe en su corazón y se dé un verdadero convencimiento de estas personas. No solo hay que alumbrarlos en la mente con nuestras palabras, no. Dejemos que el Espíritu Santo verdaderamente transforme los corazones. Hay que ser pacientes. Sembrar esa semilla que el Señor tiene que cosechar el día de mañana. ¿Me explico? Nosotros solo debemos de poner la semilla. Es el Señor quien va a regarla, quien la va a cuidar, quien le va a permitir que crezca en su gracia y en sus acciones. Nosotros solo somos pequeños instrumentos del Señor y podemos de alguna manera colaborar con Él, claro que sí, pero con humildad, con sencillez, no siendo soberbios pensando que soy yo el que te convertí al Evangelio. No, es Dios. Nosotros solo prestamos nuestra voz y nuestras acciones al servicio del Espíritu Santo y así es como debemos de vernos siempre cuando actuamos en el nombre del Señor. También es importante que reconozcamos algo. Debemos estar convencidos de que estamos en la verdad, así como lo escuchamos. Estar convencidos de que estamos en la verdad.
No es un acto de soberbia decir esto, sino es un acto de humildad, aunque se escuche un poco extraño. Nosotros somos partes de la verdad, sí, no por nosotros mismos, sino porque la verdad nos ha adoptado a través del bautismo. Sin embargo, vivimos en un mundo que nos está influenciando fuertemente. Hemos recibido fuertes ataques a través de las sectas, del ateísmo disfrazado de falsa ciencia y del relativismo moral. Todos este tipo de cosas verdaderamente nos están confrontando de una manera muy fuerte y muchas veces nos hacen temblar en la fe, nos sacuden, nos tambalean. Claro que sí, lo entendemos, ¿eh? Muchas veces recibimos argumentos a los cuales no estábamos preparados para responder. Dios permite estos momentos. ¿Por qué lo permite? Para que te des cuenta que esta necesidad de oración, de conocer al Señor, de estudiar su palabra, de irnos fortaleciendo en su gracia, es un proceso permanente. No significa que tú hoy ya estudiaste y ya estás listo. No, es una cuestión constante, día a día. Hay que conocer y estudiar y leer un poco más de Dios. Alimentarnos día con día de la palabra de Dios. Por eso es que Dios permite esos pequeños momentos en los que podemos tambalearnos en nuestra fe. Yo siempre les he insistido, siempre pongan una silla que por lo menos tenga 3 patas, en las cuales ustedes estén bien afianzados. Escojan cuáles son esos 3 grandes pilares de su fe. Pueden ser milagros, pueden ser la misa, pueden ser los sacramentos, puede ser una enseñanza, puede ser un personaje de la historia, sabrá Dios. Pero ustedes tengan 3 pilares, 3 cosas a las cuales recurrir siempre que alguien ponga su fe en duda. Cuando ustedes crean que los están tambaleando, siéntese en este banquito, en esta silla, con estos 3 grandes pilares que son irrompibles. Y se van a dar cuenta que están sentados en la verdad. Están bien afianzados en la verdad. Y desde ahí pueden nuevamente retomar los esfuerzos para buscar nuevamente la evangelización de las almas. Sabemos que son muy fuertes estos ataques, lo sabemos. Pero recuerden, estamos en la verdad. No se les olvide nunca esto, ¿sí? Cuando no tengamos alguna respuesta es muy sencillo. Tenemos la Biblia, tenemos el catecismo, tenemos los escritos de los papas, tenemos una cantidad de libros y de documentos con los cuales nos pueden explicar la fe. Gracias también al internet podemos buscarlos en una gran cantidad de sitios. Aquí la pregunta es, si tú no sabes algo, no tengas miedo de preguntar. Ten la confianza perfecta para ir y preguntar al que sabe. Es más, y lo digo con humildad, de verdad, si tú tienes una pregunta, mándame un correo, pregúntamelo. Aquí estamos en las redes sociales listos para recibir todos y cada uno de tus comentarios. Recuerda esto, estamos para servirte. Estamos aquí en Valora, aquí en Soldados de Dios. Todos estamos listos para recibir cualquier pregunta, cualquier inquietud que tú tengas. Porque nuestra obligación es servirte. Estamos a tu servicio. Lo digo en buen sentido, aprovéchanos. Todos los gran cantidad de conductores que realizan esta gran cantidad de programas estamos ahí listos para poder atenderte, para poder ser útiles a tu alma, a tu conversión, ¿sí? Mucha gente me preguntan cuando les hablo del tema de evangelización, oye, ¿cómo voy a salir a la calle? ¿Sí? Vaya, no quiero hacer como otras sectas que van de puerta en puerta tocando, ¿no? ¿Cómo le hago para yo evangelizar si yo no tengo, no sé, las condiciones para salir a la calle, andar recorriendo la ciudad o no puedo irme de misiones? Sabrá Dios. Es muy sencillo. Tienes que ver como tu escenario de evangelización aquel entorno social en el cual estás tú ubicado. Muy sencillo. En tu casa, con tus familiares, con tu esposa, tus papás, tus hijos, tus sobrinos, tus hermanos. Eso es ya salir en misión. Hablar con las personas que viven en tu casa, en tu familia. Si estás en la escuela, con las personas que comparten la escuela. Ahí con tus compañeros de escuela. En tu trabajo, con tus compañeros de trabajo. Eso también es, vaya, por decirlo así, el universo en el cual Dios te ha mandado para que haga la evangelización. Tu casa, tu familia, tus amigos, en la escuela, en el trabajo. Inclusive si algún desconocido algún día te hace alguna pregunta, alguna inquietud, lo que sea. Y gracias a la gran maravilla del internet, ahora tenemos hasta las redes sociales. Haz de las redes sociales esa calle a la cual tú vas a evangelizar puerta por puerta. ¿Sí? Solo que ahora no son puertas, ahora van a ser muros, ¿sí? Por decirlo así, o páginas, donde tú puedes ir y anunciar la palabra de Dios. Que no te dé miedo, que en tus redes sociales se conviertan en una extensión de tu labor misionera, de tu labor profética. Haz que tus redes sociales verdaderamente reflejen el amor de Dios. Así de sencillo, no tengas miedo. Los tiempos modernos nos ofrecen esta gran herramienta del internet y las redes sociales. Aprovéchalas.
Su Santidad el Papa Benedicto XVI sabía perfectamente esto. Y él nos invita, así como lo nos invita, a todos a aprovechar los medios masivos de comunicación para ponerlos al servicio de Dios y de su evangelio. Tus redes sociales puedes utilizarlas para evangelizar, para que a través de ella muchas personas puedan recibir el mensaje de Dios. Vaya, estás a la distancia de un clic, escribes un mensajito, lo publicas, lo mandas, cientos o miles de personas pueden leerlo. Y posiblemente de 1000 personas, imagínate que solo el 1% de esas personas reciban estas palabras en su corazón, habrás ganado a 10 hermanos para la fe, y posiblemente habrás contribuido de alguna manera significativa a que esa persona el día de mañana logre la salvación acercándose a Cristo. Esa es la gran maravilla que nos ofrecen las redes sociales. Siempre hay que dar testimonios de nuestra alegría, de nuestra esperanza. Y con eso das el gran paso de la evangelización. No tengas miedo jamás de decirle al mundo que eres cristiano, que eres católico, que crees en nuestro Señor Jesucristo, en el Padre, en el Espíritu Santo. No te dé miedo. Lo único que vas a ganar con esto es la recompensa divina. Y eso es a lo que aspiramos todos y cada uno de nosotros, la santidad. Si tú eres capaz de transmitir, con euforia, por decirlo así, con verdadera convicción los evangelios, la palabra de Dios, Dios te va a sonreír el día de mañana y te va a decir, cuando llegues al cielo, te va a decir, pásale, siervo fiel, porque has cumplido con tu misión. Así que el mensaje final es este. Si eres cristiano, que se te note, así como lo oyes, que se te note en todo lo que haces, en todo lo que dices, en todo lo que piensas. Porque esa es la gran maravilla del evangelio, nos inunda. Y de esa manera podemos salir al mundo y anunciar la palabra de Dios con palabras, con acciones, con sentimientos. Y ese es el gran hecho al cual hemos sido llamados, a hablar de Dios. Verdaderamente cumplir con nuestra labor profética y anunciar a Dios por todo el mundo. Que no te dé miedo. Si eres cristiano, que se te note, nunca lo olvides, que se te note que eres verdaderamente un siervo fiel del Señor. Soy su servidor Jaime Velázquez. Gracias por haberme acompañado el día de hoy. Te lo repito, puedes hacerme cualquier pregunta, cualquier consulta. Estoy ahí en las redes sociales listo para recibir todos y cada uno de tus comentarios. No me queda más que despedirme, encomendarme a tus oraciones y te prometo que cuentas con las mías. Y no lo olvidemos nunca. Viva Cristo Rey. Viva María Santísima Virgen de Guadalupe. Hasta la próxima.